Hola a todos, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Bienvenidos a este tutorial donde vamos a estar viendo dos conceptos muy específicos que seguramente a lo largo de los años y de los diferentes tutoriales que fui haciendo hemos hablado sobre ellos, pero hoy vamos a hablar específicamente sobre los in-betweens y los overshoots, que son dos cosas que, repito, usamos todo el tiempo cuando animamos y seguramente en los tutoriales los he mencionado, pero a veces no se termina de entender bien la diferencia, o mejor dicho, la importancia que tienen dentro de nuestras animaciones. Y para eso voy a pasar a mostrarles acá, vamos a ver un pequeño ejemplo de cuándo se utiliza un in-between, cuándo se utiliza un overshoot, lo fácil que es, ¿sí? Y cómo de dos poses que tenemos ahora acá, lo que tenemos a la izquierda en este caso, les doy una pequeña introducción de lo que están viendo. Primero es el personaje que seguramente ya vieron, que está hecho por mí, se puede descargar de forma gratuita de Gumroad, ¿sí? En la descripción les dejo el link si les interesa. Del lado izquierdo tenemos la vista de cámara, ¿ok? Que la tengo destildada el Resolution Gate para poder ver más grande el personaje. Y del lado derecho obviamente tenemos la vista perspectiva. Y lo que tenemos hasta ahora es el personaje en dos poses, ¿sí? Básicamente es como que está viendo algo y mira para el otro lado y aprieta el puño. Aprieta el puño, no sé, se me ocurre como en señal de bronca o de que está enojado. Fin, no hay mucha más vuelta que darle. Y acá, una vez que tenemos este blocking bien básico planteado, es cuando entra en juego los in-betweens y posteriormente los overshoots. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para poder aplicarlos, yo en este caso voy a estar utilizando mucho el Animbot, ¿sí? Cada vez lo voy a estar usando más. Recomiendo, siempre digo que se paguen la licencia. Yo tengo la Eco Edition, que creo que son $60 anuales, y la verdad es que recontra vale la pena, ¿sí? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para poder comenzar a agregar nuestros in-betweens, que por supuesto se pueden agregar de forma manual, ¿sí? O sea, yo puedo empezar puedo venir acá y decir, bueno, ahora el personaje se va a agachar y va a estar cambiando a la otra pose y acá va a cerrar un poquito la mano. O sea, digamos, los in-betweens, que son los intermedios entre dos extremes, o sea, dos poses que son fundamentales en nuestra animación, porque en una está haciendo una cosa y en la otra está haciendo otra, ¿ok? Entonces son dos acciones distintas. No es que está hablando para un lado y después habla un poquito más para abajo. No, estás mirando para un lado con una actitud totalmente distinta y después mira para el otro en una actitud también y una pose completamente diferente a la anterior. Entonces, por eso se lo llaman extremos, ¿sí? Extremes, que son dos poses que transmiten, o mejor dicho, que representan lo que yo quiero mostrar en mi animación. Dicho esto, luego de tener estas dos poses, por supuesto que en el blocking se comienza a intermediar, o sea, se empiezan a agregar los intermedios o los in-betweens, que justamente son las poses que no son, o sea, digamos que están por debajo a nivel jerárquico de los extremes, porque son poses que permiten unir estos extremos. Los in-betweens, así como mostré recién, que obviamente se pueden agregar de forma manual, lo más recomendable siempre es utilizar algún script o algún plugin, como en este caso el Animbot, que trae consigo el Twinner, creo que lo llaman acá. También es conocido el Twin Machine, que es otro script más sencillito. Lo tengo por acá, no sé si todavía estará andando. Acá está, también, que es el mismo concepto, ¿sí? Que básicamente lo que tiene es un slider que, dependiendo de para qué lado lleve el slider, me genera una pose más parecida, digamos, a la pose A, o más parecido a la pose B. De esta manera yo puedo tratar lo que son las aceleraciones, las desaceleraciones, etc. Entonces vamos a aplicar nuestro primer in-between y yo les muestro la forma en que yo lo hago. Primero y principal voy a seleccionar todo el set del personaje, ¿sí? Para esto me paré en el control set y fui con el botón de la derecha, o sea, digamos la tecla de la derecha del teclado. Seleccioné todo el control set del personaje y me aseguro obviamente de tener keyframes en las dos puntas. A continuación, yo por lo general lo que yo hago, yo me imagino que el personaje está mirando por un lado y va a bajar un poco, o sea, va a anticipar un poco y va a mirar para el otro, ¿sí? Entonces, lo primero que hago es la anticipación. Para generar la anticipación, que obviamente el personaje siempre tiene que ir
Cuando se enseña a nivel teórico, siempre se dice que la anticipación es la acción contraria a lo que se va a hacer. El caso más frecuente o el más claro a nivel visual es cuando el personaje toma carrera hacia atrás y va luego corriendo hacia adelante. Bueno, en la realidad es que no siempre es así. La anticipación lo que hace es darle un poquito a veces de impulso a lo que viene después, pero no tiene que ser tan exagerado, porque obviamente esto siempre depende de la estética con la que estemos trabajando. Dicho sea de paso, pido disculpas por si se escucha un poco saturada la voz del micrófono. Reinstalé un montón de cosas nuevas en la compu y capaz que se me desconfiguró alguna cosita de sonido que todavía no logré resolver. Dicho esto, entonces, lo que hago yo es seleccionar todos los controladores del personaje y acá con el Twin Machine en general, Twin Machine no, es el Twinner, perdón, el de Animbot, genera una pose como, digamos, si yo divido toda esta línea, ¿sí? En 4 partes, más o menos el primer cuarto estaría por acá. Y esto lo que me genera es una pose que arranca, ¿sí?, a cambiar, pero que es más parecida a la del principio, porque está todavía, ¿sí?, despegándose de la primer pose. Y en ese momento lo que yo hago es generar una pose general, o sea, la interpolación que me genera acá es súper, ¿cómo se dice? Es muy default del programa. O sea, es una interpolación donde si yo tengo un punto A y un punto B, la interpolación que me va a generar es la más lógica, que es esta, ¿sí? O sea, empieza a ir de un punto al otro, pero no tiene una intención. Y acá es cuando entra la mano del animador. Por eso el in-between tiene un poco de ayuda técnica con el twinner y un poco también de mano artística, sobre todo la mano del artista. ¿Por qué? Porque yo lo que voy a empezar acá es a agacharlo. Y acá aplicamos todo lo que aprendemos cuando estudiamos animación, desde ya. Le podemos hacer un... después tengo que cambiar esto también porque me va a cambiar de lenguaje cada vez que aprieto, no sé qué es, Alt y Shift. Después lo saco. Entonces, le aplico el blinqueo, ¿sí? Aunque acá no se vea bajo las pupilas porque está bajando y cambiando de pose. Entonces, me voy a poner acá desde la vista de cámara, también para animar desde esa vista. En esta anticipación puedo llevar los bracitos más hacia adentro, ¿ok? Creo que ya lo agaché, pero lo voy a agachar un poquito más, ahí. Entonces tenemos pose A, el in-between y la pose B, ¿sí? ¿Ven? Ahí empieza a tener más sentido. Ven que lo agacho y va a la otra pose. Y la anticipación en este caso no lo llevé para el lado contrario. Simplemente a medida que va transicionando del punto A al punto B, nada, le doy un pequeño agache, lo puedo agazapar un poco. Esto para que no siempre sea tan de manual el concepto, por ejemplo, de anticipación, ¿sí? Y de esta manera vamos generando los in-betweens, ¿sí? Todos los in-betweens que sean necesarios. Yo la verdad que trato de entre un punto A y un punto B aplicar 2 in-between. Uno más o menos por acá y otro en esta zona ya más llegando. Y hago lo mismo, ¿sí? Selecciono el control set. Y por ejemplo acá ya pongo un intermedio un poco más cerca de esta zona. Ahí. ¿Sí? Y fíjense que ya este in-between que hice simplemente con el twinner tiene un poco más de gracia. ¿Por qué? Porque ahora lo está interpolando desde el in-between que yo trabajé más manualmente. Entonces funciona bastante mejor. De todas maneras, nada, yo puedo todavía como retrasar un poquito la cabeza ahí, ¿sí? De hecho acá puedo hacer que la cabeza tienda a ir hacia arriba. O sea, estoy laburando el overlapping, digamos, en el in-between, ¿no? O sea, acá la cabeza, podemos hacer ahí. Ahí va hacia arriba. Acá todavía tiende a ir hacia abajo. El pecho también un poquito. Por supuesto que esto después en la etapa de polish se termina de trabajar. Puedo decir, no, todavía el blink un poquito más cerrado y los ojos todavía mirando hacia ahí. De hecho acá puedo, no sé, abrir un poquito la boca y acá ya cerrarla, ¿sí? Y fíjense que puedo también aplicar, por supuesto, el twinner, ¿sí? Por zonas. O sea, acá ya digo, bueno, quiero que la boca esté más parecida al frame donde llega. Creo que la boca la animé desde dos partes distintas, o sea, acá y acá. Me refiero a que la boca esté más parecida
¿sí? A la última pose. O también puedo decir, no sé, que esta mano, ¿sí? La puedo rotar un poquito todavía hacia atrás y decirle que los dedos, o sea, selecciono por ejemplo los dedos, y los dedos en cambio que estén todavía un poco más abiertos. Entonces con el twinner hago que se parezca un poco más a la pose anterior. O sea, puedo ir usando el twinner por partes también. Eso está muy interesante. Lo que sí, no andar haciendo keys por cualquier lado. O sea, siempre todo tiene que tener un keyframe en el mismo frame. Si no empezamos a tener el personaje que se mueve como en blocking en diferentes frames, las diferentes partes, y queda mal. ¿Sí? Bien. Y también otro tip, y con esto ya paso al siguiente concepto de overshoot, es tratar, por ejemplo, que zonas muy notorias, como pueden ser las manos, la cabeza, la cadera, ¿sí? Siempre formen arcos. ¿A qué me refiero con arcos? Si yo tengo la mano en este punto y la mano en este punto, ¿sí? La mano tiene que también tener una... Tiene que pasar de este punto A a este punto B, generando un arco, ya sea hacia abajo o hacia arriba, o sea, dependiendo de lo que la acción me pida. Pero en este caso no está quedando lindo, porque fíjense, y voy a aplicar una herramienta muy útil del Animbot, que es el Motion Trail. Se me trabó todo, espero que no crashee el Maya, es lo único que estoy esperando. No, creo que me dejó andar el mouse. A ver. Sí, me dejó andar el mouse. Oh, por Dios. Ahí volvió. Lo apagué y lo prendí, se está dando sus últimas... sus últimos suspiros. Entonces, voy a activar el Motion Trail, efectivamente. Voy a venir por acá. Bien, y esto lo que me permite es, por ejemplo, ver la trayectoria del objeto que yo tengo seleccionado. Ven que la formita que tiene el recorrido, el trayecto, digamos, de la muñeca no es curva. Entonces lo que voy a hacer es venir, por ejemplo, acá. Llevo esto hacia abajo. En este otro key, la mano un poquito más ahí, ¿sí? Entonces ahí empieza a tener un poco más de forma curva, ¿ven? Y lo más importante es que la forma curva, si están animando para la cámara, es que la tenga desde la vista de cámara. Entonces, por ejemplo, acá voy viendo que el trayecto tenga forma curva. Y esto con cada una de las partes, ¿sí? O sea, es muy útil hacerlo también, por ejemplo, con la cadera. Vamos a ver en la cadera si hace más o menos un movimiento curvo. Bueno, acá no tanto. Entonces digo, bueno, está bien, acá baja. Y acá, que es la interpolación que me dejó por default el Animbot, voy a hacer que baje un poquito. ¿Ven? Entonces ahí tiene formita curva. Si agregase luego otro in-between por acá, quizás le daría un poquito de curva hacia atrás. Este es un truco muy lindo para que las animaciones, cuando las estamos planteando en blocking, ya sea la muñeca, la cadera, la cabeza, y vemos que queda algo medio raro o un movimiento medio extraño, muchas veces esto puede ayudar, ¿sí? Pensar siempre en curvas. Yo usé acá el Motion Trail del Animbot, el Maya tiene su propio Motion Trail, úsenlo bajo su propio riesgo, a veces funciona bastante mal. Y si no, pueden ir haciéndose muchas veces marquitas en la pantalla. O sea, yo juego mucho con eso, dibujo en la pantalla. No en la pantalla física. También podrían, pero digo, hay herramientas como Epic Pen o mismo el Pencil, el Gris Pencil creo que se llama, del Maya, que permite ir dibujando en la pantalla. Nada, encuentren cada uno de ustedes, van a encontrar el método que más les gusta. Dicho esto, vamos a cerrar nuestro video el día de hoy con el concepto de overshoot. El overshoot, en realidad, lo dejé para el final porque parte de haber entendido todo lo que es punto A, punto B, in-betweens, extremes, etc. El overshoot lo que permite es llevar la pose un poco más de lo que nosotros generamos. Y lo voy a explicar visualmente y después pasamos un poco más a la teoría, ¿sí? Voy a seleccionar todo el personaje. Me voy a venir al Fotograma 30, ¿sí? Y vamos primero lo voy a actuar primero para que se entienda. Cuando yo llego de un punto A un punto B, inconscientemente obviamente que cuando uno, o sea, en la vida real, en el día a día, es bastante imperceptible, es muy pequeño, pero es un movimiento que diferencia a un movimiento natural de un movimiento robótico. El robot, ¿qué hace? Va punto A, punto B, ¿sí? Sin ningún tipo de curva.
Y sobre todo, cuando llega, ¿sí? Tac, queda ahí. A veces tiene un pequeño rebote. Y este es el concepto al que vamos a ir. El rebote, ¿sí? Y salgamos de rebote de pelota. No, no, no. Estamos hablando de rebote de una acción. Cuando yo llego de un punto a un punto B, en general, fíjense lo que hago, ¿eh? Llego y vuelvo un poquito. Es un rebote automático, físico del cuerpo. Entonces, mismo otro ejemplo es siempre el golpe. Cuando uno pega, ¿sí? Cuando uno pega, pruébenlo a hacer ustedes, no le peguen a nada, ni a nadie, por favor, al aire, péguenle. Van a ver que siempre el puño y todo el músculo vuelve un poquito. Entonces, cuando yo llego con el cuerpo de un punto A a un punto B, van a ver que siempre llego y después vuelvo un cachito, como que me retraigo un poquito, ¿sí? El concepto también podría aplicarse el concepto de inercia, o sea, voy y vengo un poquito. Bueno, está íntimamente relacionado con el overlapping, efectivamente. Y en animación esto se llama overshoot, que es, digamos, pushear, o sea, empujar la pose que tenemos un poquito más para que después el personaje vuelva. El truco que yo uso es el siguiente. Con todo el personaje seleccionado, todos los controladores, habíamos dicho que el frame 20, digamos, esta pose es la pose final, o sea, a la que llega el personaje. Pero acabamos de decir recién que en realidad es medio mentira. ¿Por qué? Porque antes de llegar a esta pose, primero hay que exagerarla un poco. Así que en realidad nuestra pose final va a estar siempre un poquito después. Con todo el personaje seleccionado, copio o hago un keyframe, ¿sí?, de esta misma pose acá. De manera que nuestro frame 20 en realidad va a ser nuestro overshoot, va a ser nuestra pose exagerada. Para esto, nos volvemos a parar acá en el frame 20 y vamos a activar el overshoot en el Animbot en este caso, el Twin Machine también tiene el suyo. Hay un iconito acá al final y acá agradezco a Natalia Brondo, colega de Búho, que me mostró porque yo no podía encontrar dónde estaba esta opción. Esta opción de acá, cuando yo la habilito, fíjense que lo que se agrega en todas las opciones en realidad que tiene el Animbot con sliders, se me agrega como este extra acá, ¿sí? A ver si lo puedo mostrar. Ahí va. Bueno, miren, es lo mismo, miren este slider de acá. Sin overshoot, ¿ven? Y con overshoot. El overshoot lo que hace es generar, ¿sí? Si tuviésemos que hablar, por ejemplo, de porcentajes, diríamos que este es el 0, este es el 100, y este extra es, no sé, 110, 120, 130. Entonces, con todo el personaje seleccionado ahora, me paro en el frame 20, ¿sí? Y, por ejemplo, lo voy a llevar, de hecho, fíjense que ahí el numerito me lo está mostrando, a un 116%, por ejemplo, ¿sí? Entonces el efecto es este. Llega y vuelve, ¿sí? No sé por qué no me quedó en step. Lo vamos a hacer de vuelta en step. Ahí va. Llega y vuelve. Este overshoot obviamente también se puede hacer por parte. O sea, así como hago un overshoot general, también puedo hacer que la mano, por ejemplo, sea más exagerada, ¿sí? Sobre todo, lo mismo podemos hacer después con las colitas que tiene acá del gorro. No sé, con la cabeza. Podemos hacer que overshooten un poco más las manos. También obviamente lo podemos forzar manualmente, o sea, lo podemos generar a mano, ¿sí? Para que el overshoot de todo el personaje, nada, sea distinto, dependiendo la parte del cuerpo. Esto ayuda a generar siempre más desfasajes, ¿no? Vamos a hacerlo también, por ejemplo, con el pecho y con la cabeza. Le vamos a dar un poquito más. Ahí, ¿sí? Y a la cabeza le podemos dar un poquito más todavía. A ver, un poquito más. Ahí, ¿sí? Llega y vuelve. Y ahora, una vez que tenemos esto, vamos a acercar en realidad nuestra pose final un poquito, porque quedó muy lejos. Entonces el resultado que tendríamos es el siguiente, ¿sí? Ahí. Baja y sube y vuelve. Tac. Y este es el overshoot, que obviamente se puede aplicar para un montón de cosas. Y lo último que haría yo en esta etapa de blocking, o si estoy planificando un blocking, es, una vez que tengo esto, ya planificar mejor los tiempos, porque capaz que me quedé un poquito lento. Entonces, bueno, nada, empiezo a achicar los keys y digo, bueno, esta primera parte de la anticipación, capaz que en 4 frames está bien. Llega en el frame 9, mejor dicho, un intermedio más en el frame, no sé, 9, 8. Llega con el overshoot en el frame 14 y termina de acomodarse en el 20, 21. Tuc. Y ahí tenemos la pose, ¿sí?
con esto también podemos seguir agregando más poses en el medio. Por ejemplo, no sé, acá me gustaría un in-between. A ver, el twinner del Animbot, yo lo uso siempre con los overshoots prendidos. No lo tienen que prender cuando los van a usar. Yo lo uso ahí, entonces yo sé que este es el 0 y este es el 100, ¿no? Trato de no pasarme y listo. Por ejemplo, acá voy a hacer otro in-between. Lo aplasto un poquito más al personaje. Le bajo la cabeza, ¿sí? El pecho. O sea, puedo seguir agregando la mayor... O sea, cuanto más keys ustedes agreguen en la etapa de blocking, a la hora después de tener que trabajar el polish, van a estar mucho mejor parados, ya que tienen más información. Mismo también todo lo que tiene que ver con correcciones de animación, ¿sí? Si ustedes a su lead de animación le dan un blocking mucho más detallado, nada, obviamente el lead de animación ya puede hacerse una idea mejor de lo que están haciendo. Así que nada, la cantidad de poses intermedias las deciden ustedes. Dicho esto, espero que el tutorial les haya servido, que se haya podido entender la diferencia entre un in-between y un overshoot, cuándo se usa cada uno, y la importancia de utilizarlos para darles más vida a nuestras animaciones. Dicho esto, como siempre les digo, si no nos volvemos a ver, cosa que espero que sí, hasta luego y gracias.